Bienvenidos queridos maestros, hermanos, a tu rincón infantil para este sábado 21 de octubre de 2023. El título es El Pastor John Loughborough y ya habíamos hablado de él en meses pasados, pero bueno, hoy vamos a complementar su historia. El versículo de apoyo se encuentra en Isaías 52:7 y dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que proclama salvación». Y bueno, vamos entonces ya a iniciar con el objetivo, no sin antes suplicarte de manera humilde puedas darle like a este video y suscribirte para que este ministerio pueda continuar y podamos seguir ofreciéndote material de apoyo para escuela sabática. Bien, ahora sí, el objetivo es contar la historia de cómo John Loughborough llegó a ser pastor. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Un pantalón y un saco de hombre bien alto y una Biblia, ¿vale? Repito, un pantalón y un saco de un hombre bien alto y una Biblia. Introducción. ¿Alguien sabe qué celebramos hoy? Hoy es el día del pastor. En algunos lugares ya fue hace 8 días, pero en este lado, en la división interamericana, celebramos hoy el día del pastor. Algunas asociaciones lo adelantaron, pero no importa qué día sea, sino más bien podamos nosotros reconocer esa labor, ese ministerio arduo que muchos de nuestros pastores realizan, ya que han sido llamados por Dios a proclamar las buenas nuevas. Así que felicítalos a tu pastor, a los pastores que conozcas, dales un abrazo, mándales un mensaje de felicidades y deséales que Dios les bendiga y sigue orando por ellos. Ahora, los pastores son personas especiales porque fueron elegidos para un trabajo importante, y lo digo de esa forma porque quiero recalcarlo. Ellos son los mensajeros de Dios. Cada vez que escuchamos un sermón debemos saber que nos transmiten un mensaje directamente de Dios, porque ellos son sus instrumentos. Además, ellos cuidan de la iglesia como un pastor cuida de sus ovejas. Pero con esto no quiero decir que sean los únicos, niños o maestros. Los laicos, ancianos y maestros también forman parte de este pastorado al que Dios les ha llamado y preparado. Así que no solamente un ministro es pastor, sino todo aquel que vela por sus ovejas, y a veces los mismos ancianos fungen como pastores locales. Así que aunque no se dice así de forma oficial, realmente así lo es. Bueno, entonces vamos a continuar con la historia. Entonces la historia de hoy es sobre un joven pastor llamado John Loughborough. Un apellido difícil de pronunciar. John fue llamado para ser un predicador en el tiempo de Jaime y Elena de White y tiene una historia impresionante. Escuchen un poco sobre él. Vamos ahora hacia la historia. John tenía 5 hermanos. ¿Se imaginan una casa con 6 niños? Pienso que esa familia era muy alegre, pero también había muchas travesuras y a veces muchos corajes de mamá, porque ciertamente los niños no siempre obedecen y se portan bien. Pero bueno, sí, el papá y la mamá de John amaban a todos y los cuidaban muy bien. Estaban al pendiente, no estaban en el celular todo el tiempo como algunos papás ahora, ¿verdad? Ellos estaban 100% dedicados a Dios y a sus hijos. Tal vez desde pequeño John soñaba con ser un predicador como su padre y su abuelo, pero las cosas no fueron fáciles para él, pues cuando tenía solo 7 años John perdió a su papá porque se enfermó y falleció bien chiquito. Qué lamentable, ¿no? Pero entonces él fue a vivir con su abuelo por esa razón. Aunque era niño, trabajaba duro. Cuando se hizo adolescente, por fin, John oyó el mensaje adventista y sintió en su corazón el llamado de ser un predicador. Pero tenía solo 16 años. Pensó, ¿quién va a escuchar a un muchacho como yo? Además, John había contraído una enfermedad y sufría por la fiebre y los escalofríos. Entonces hizo un pedido. Si Dios lo curaba, él sería un predicador
y John comenzó a mejorar cada día. Y esto no es casualidad. Sin duda Dios tenía un llamado para él, pero él necesitaba dinero, por lo menos para comprar ropa apropiada. Un vecino le dio un trabajo y un chaleco y un pantalón. El problema es que el vecino era un hombre alto, de 1.83 metros, así como un servidor, y John era muy grande. El pantalón lo tuvo que acortar 18 centímetros. John recibió un saco de su hermano, porque también era más grande que él. Pero John se sentía feliz a pesar de que le quedaba grande, ¿verdad?, la ropa. Él ya sentía que estaba con tan solo ponerse la ropa enfilándose para ser pastor. Y así comenzó a predicar y hablar de Jesús a las personas. Enfrentó muchos desafíos. Llegó a desanimarse algunas veces, pero Dios siempre le recordaba que había sido llamado para un trabajo especial. Y bueno, antes no tenían que ir a las universidades a estudiar para ser pastores, simplemente tenían que consagrarse de lleno a la predicación y recibir el llamado, así como lo hacían en tiempos bíblicos, porque todos los predicadores de la Biblia no fueron a ninguna universidad a estudiar teología, ¿cierto? Y así continuaba en esa época. Pero bueno, ahora pues ya lo formalizaron. La vida nos ha llevado a hacer ciertos trámites, requisitos, cierta preparación para que tú puedas obtener un título, ¿verdad?, de pastor. Pero te repito, un pastor es aquel que cuida de sus ovejas y no precisamente el que va a estudiar en alguna universidad adventista. Ojo, John Loborod se hizo amigo de Jaime y Elana de White y fue el primer hombre ordenado al ministerio de la que llegó a ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue un pastor de verdad. John y un grupo de jóvenes ayudaron a fundar nuestra iglesia en 1863. Anota bien esta fecha. John fue presidente de 5 asociaciones, tesorero de la Asociación General y autor de varios libros. Y ahora, ¿cuál es el llamado para terminar? Niños, Dios es quien coloca en el corazón de las personas el deseo de servirlo y la voluntad de llevar el mensaje de salvación a otros. Los pastores son siervos de Dios y por eso deben ser respetados y tratados con cariño. Recuerden esto cada vez que ven a un pastor. Oramos y pidamos a Dios que bendiga a todos los pastores y no solamente a los que estudiaron en las universidades adventistas, sino todos aquellos que cuidan de su iglesia local, los ancianos, sobre todo el primer anciano, de los que cuidan de su rebaño, de su grupo pequeño, es decir, los líderes de grupo pequeño que también son pastores de su grupo, y todos aquellos que predican el evangelio por llamado de Dios. Así que felicita a todos aquellos que creas que son pastores en cuanto al llamado de Dios. Bien, niños, pues esto ha sido el mensaje de hoy. Vamos a felicitarlos y a orar por ellos. Vamos a hacer una corta oración. Cerremos nuestros ojos y oremos. Querido Dios, gracias porque sin duda has llamado a hombres y también, ¿por qué no?, a mujeres a tu servicio. Aunque realmente el llamado para predicar tu evangelio y la cabeza debe ser un varón, porque tú así lo has dispuesto en tu palabra y nosotros respetamos eso, también bendice a las mujeres que están entregadas a tu servicio. Señor, que cada pastor, incluyendo a los ministros claramente, puedan ser bendecidos por ti y puedas seguirlos dirigiendo. Gracias por todo, mi Dios. Permite que podamos ser unos niños obedientes y estar quietecitos en el culto, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si te gustó este relato, rincón infantil, te pedimos nuevamente de forma humilde puedas suscribirte y darle like. Compártelo también con aquellas hermanas que les toca dar el rincón. Nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Toño García y que tengas un feliz sábado. Un abrazo.